Falta Lourdes, debe tener alguna dificultad técnica, pero... Muy bien, me parece que ahora sí. Buenas tardes. Estamos transmitiendo también por el Facebook de Contúa Confederación, por el Facebook de Fatuna Oficial y también por el de APUA Sindicato. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este conversatorio. Nos gusta usar esa palabra que la aprendimos fuera de Argentina porque es esta idea del intercambio, siempre lo decimos, de la horizontalidad y bueno, nosotros nos gusta y la tomamos como propia desde la Contúa. Vamos viajando por la región y tomando lo mejor de cada uno de nuestros países de la patria grande para tratar de hacer algo común, como es la Contúa, justamente la organización que nuclea el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras no docentes de más de 18 países del continente. Hoy el caso de análisis es la pandemia y Argentina en particular, por eso tenemos un invitado de lujo, tenemos al secretario de Política Universitaria, el licenciado Jaime Persic, que como ustedes saben, en Argentina es el cargo equivalente a lo que en muchos países es el ministro de Educación Superior o viceministro de Educación Superior, o sea, es el responsable máximo del Estado Nacional de las políticas universitarias en el ámbito del Ministerio de Educación. También está Walter Merkis, vicepresidente de la Contúa y secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, Jorge Anró, presidente fundador de la Contúa y secretario general de APUBA, está nuestro presidente, el presidente de la Contúa, Agustín Rodríguez Fuertes, y secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de México. Está Maritza Espinales, que es la presidenta de la Federación Sindical de Trabajadores de las Universidades de Nicaragua, y nuestra secretaria de Género de la Contúa, y José Olvera, que junto a mí vamos a hacer un poco la coordinación de este evento, que es coordinador general de la Contúa, y se va a sumar en un ratito Lourdes Sea, también nuestra presidenta de México, y más tarde vamos a pedirle también el ingreso, ya estamos viendo hay compañeros de Colombia, de Venezuela, que más tarde van a ingresar. Entonces la mecánica va a ser, primero le vamos a pedir al secretario de Política Universitaria de Argentina, que nos cuente cómo está la situación en nuestro país con la pandemia, cómo está el estado de la educación y también un poco cuáles son las perspectivas de futuro, ¿no? Cómo se está trabajando para esta tan famosa nueva presencialidad, que se está hablando tanto, esta idea también de la UNESCO de no dejar a nadie atrás, la política inclusiva para los sectores que desgraciadamente no están pudiendo acompañar por la falta de conectividad, por la falta de herramientas de esto que fue tan de golpe, no estábamos preparando para eso. Así que, licenciado Persic, adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con compañeros, con amigos, así que nada, agradecerle a la Contúa la invitación a todos los compañeros, a Agustín, su presidente, agradecerle a Walter, a Jorge, a Marcelo, compañeros de nuestro país, a José, a Maritza, un gusto. La verdad que siempre es un honor estar en reuniones de trabajadores con trabajadores, ¿no? Creemos que es una cuestión doctrinaria en nuestro país. La universidad la sostienen los trabajadores y es de los trabajadores, así que un honor, una responsabilidad estar aquí con ustedes. Nosotros tenemos un proceso que es extraño, ¿no? Nosotros no empezamos como dicen ustedes, el año académico, el calendario académico. Aquí el 13 de marzo se suspendieron las clases y por suerte el 20 de marzo el presidente de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual hizo que se cuidara la vida de nuestra gente, fundamentalmente como siempre, ¿no? De los trabajadores, de los más humildes de nuestro país.
pero al mismo tiempo es extraño, porque uno lee que en el norte y están viendo cómo terminan el ciclo lectivo, y nosotros no lo empezamos. Y entonces las universidades pasaron del 13 de marzo, que se suspendieron las clases, en 2 o 3 semanas, que depende cuándo empezaba en cada universidad, a educación remota o virtual de emergencia. Porque tenemos un sistema universitario que es eminentemente presencial, que también es extraño en el mundo, es un sistema con una tasa de escolarización muy importante, casi el 5% de la población va a la universidad, de la población total. Pero también, extrañamente, el 80% de ese porcentaje va a la universidad pública, que además es absolutamente gratuita o no arancelada. Y entonces en 3 semanas esa universidad, todas las universidades, las públicas y las privadas, pasaron de una experiencia que era eminentemente presencial a una experiencia que es remota o virtual. Y lo hicieron con un esfuerzo enorme, lo hicimos con 3 objetivos. Uno es cuidar la salud de los estudiantes, de las estudiantes, cuidar la salud de las trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Yo creo que fue una decisión correcta. Y el segundo objetivo era proteger el derecho de chicas y chicos a seguir estudiando. Y el tercero era no perder calidad académica. Y yo creo que esos 3 objetivos estamos culminando el primer cuatrimestre, y creo que ese objetivo se cumplió. La Argentina ha protegido la vida de su gente, se ha garantizado el derecho a la educación a los y las estudiantes, y se ha cuidado la salud de la comunidad universitaria, y la Universidad Argentina no ha perdido calidad académica. Y eso es una satisfacción para la Argentina en el medio de un desastre sanitario mundial, y también en nuestro país, y de una perspectiva económica que es muy, muy difícil, ¿no? La Argentina, el mundo va a salir de esta pandemia más desigual, más injusto, más pobre. Algunos van a salir más ricos, pero el común de los trabajadores y las trabajadoras la desigualdad va a ser mayor. Y nosotros le asignamos al Estado una responsabilidad enorme en que esto no se acentúe, y en que el Estado proteja los derechos de los más débiles y las más débiles. En el medio de estos meses, del 13 de marzo a hoy, los trabajadores de la Universidad Argentina han visto protegidos, los trabajadores docentes y no docentes, han tenido protegidos sus derechos a partir de los salarios y los acuerdos salariales. Hemos firmado un acuerdo paritario, yo no me acuerdo si fue el día anterior al comienzo de la pandemia, sí, de la suspensión de clases, pero han sido protegidos. Y después, en el medio de la pandemia, hemos firmado un acuerdo paritario para regular las condiciones de trabajo o del teletrabajo, porque esta discusión que se da en el mundo en relación al teletrabajo, nosotros aspiramos, creemos, que el teletrabajo viene, y es una modalidad de trabajo que va a venir. Ahora nosotros queremos regularla y queremos teletrabajo, o trabajo a distancia, o trabajo domiciliario con derechos. No creemos en el teletrabajo como modelo de explotación o de desprotección laboral de los trabajadores. Creemos en teletrabajo con derechos. Hemos firmado un acuerdo paritario con la FATUM, con la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, y después hemos firmado con las distintas federaciones de trabajadores docentes. Y estamos orgullosos de haberlo hecho, estamos muy contentos del papel que ha tenido la Universidad Argentina en el medio de esta pandemia, de ponerse a disposición. Además de garantizar el ciclo lectivo del calendario académico del primer cuatrimestre, hay universidades que se han transformado en lugares de aislamiento social para población infectada. Hay laboratorios de las universidades a disposición
de los análisis de PCR, hay fabricación de mascarillas, hay varias universidades en proyectos de fabricación de vacunas, y eso es un esfuerzo enorme del Estado, de los docentes, de los no docentes y de los estudiantes. Y creemos que esa es una relación, eso habla de una sociedad que va a salir de esto con dificultades económicas, pero que va a salir mejor porque va a poder capitalizar algunas cosas, una sociedad que va a haber cuidado a su gente, y eso es un capital político, social y cultural enorme. Es una sociedad que va a tener un mejor sistema de salud, tiene 12 hospitales nuevos, y es una sociedad, yo creo, que si lo sabemos construir, es una sociedad que va a tener un mejor sistema universitario, porque es un sistema universitario que se propuso objetivos muy complejos y los cumplió. Y si nosotros logramos acumularlo políticamente, creo que la Universidad Argentina va a salir de esto mejor de lo que entró, con dificultades económicas, pero que va a salir en términos políticos y culturales mejor de lo que entró. Así que no quiero, si queda como un mensaje optimista, lo quiero dar. Pero no es un optimismo ingenuo, sino que es un optimismo a partir del esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino, el pueblo trabajador, el Estado, y parte de los empresarios para sostener a una sociedad en un momento que es muy difícil, pero que se propuso objetivos y creo que está organizándose para cumplirlo. Y eso me parece que es un capital que las sociedades lo tienen que defender. Muchísimas gracias. Un espacio para discutir, preguntas, no sé cómo sí, Marcelo. Voy a pasar unas palabras, solo le voy a pasar a Walter, Jorge, un poquito, y después vamos a retomar, vamos por este panorama primero diagnóstico que estás planteando. Perfecto. Y una sensación de hacia dónde vamos, para después meternos en a dónde vamos, con qué estamos haciendo, y contarle a la gente del resto de América un poquito cómo se está preparando Argentina. ¿Te parece? Meta, sí. Le pasamos entonces la palabra a Walter Merkis. Walter, sacate el mute. Bienvenido. Ahí está. Ahora sí. Bueno, realmente un gusto escuchar a Jaime porque resume muy bien lo que nosotros impulsamos doctrinariamente, ideológicamente, con respecto a la Universidad Argentina. No es en vano que nosotros oportunamente fuimos impulsores de que él fuera el candidato no solamente a secretario, sino mucho más que eso, pero bueno, creo que tiene el lugar que realmente le corresponde porque es el hombre que ha estado desarrollando toda esta política de una universidad al servicio del pueblo, una universidad que nos permita a los argentinos, en el marco que siempre tuvo de la participación, el gobierno universitario, la autonomía, la autarquía, todo el respeto, el hecho de la gratuidad en la enseñanza hacia el desarancelamiento a nivel universitario, tener todos los beneficios que tiene el sistema universitario argentino es algo que creo que es por demás importante sostenerlo, tenerlo en este tiempo y que tener la voluntad de plantear y de impulsar que salgamos mejores de esta situación, me parece que esto habla a las claras de lo que los trabajadores universitarios vamos a estar apoyando en esto que viene. Yo creo que los trabajadores universitarios tenemos que estar en este momento a la altura de las circunstancias y lograr y permitir que la Universidad Argentina, como la máxima generadora del conocimiento dentro de nuestra sociedad, pueda ser la que colabore y esté en todas las instancias gestionando
todo lo que este mundo globalizado necesita en cuanto a la ciencia y la tecnología a aplicar y a desarrollar para que podamos salir de esto en las condiciones que necesitamos, no solamente a nivel de nuestro país, sino también como parte de este mundo globalizado, como decía recién, y de nuestra región primero en particular, porque pienso que las universidades tenemos que ser instituciones, organismos que estemos a la altura de las circunstancias en estos momentos y poder aportar para que nuestros países se desarrollen en virtud de la situación que tenemos con esta emergencia gravísima de esta pandemia y todo lo que ello significa. Yo creo que es muy importante también y que nosotros apoyamos plenamente es la decisión que ha tomado nuestro gobierno en el sentido de tener como prioridad absoluta la vida de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que la situación económica es también por demás dificultosa, por demás difícil. Nosotros, además, nuestro país viene de un proceso en el cual un gobierno que le dejó una deuda impresionante a este gobierno, una situación bastante difícil y que está teniendo que negociar justamente en este momento con las desventajas que trae esta pandemia, porque no nos permite tampoco realizar ningún esfuerzo extra o extraordinario para poder afrontar estos mecanismos de pago que se están requiriendo para poder llegar a una negociación adecuada. Pero bueno, estamos en esta situación, todos seguimos trabajando. Yo tengo que reconocer fundamentalmente también en esto, creo que después seguramente Jorge lo va a reafirmar, porque él es el secretario de nuestro sindicato que más tiene 4 hospitales universitarios, y realmente llevar adelante todo esto y llevar adelante una política en un sindicato de las características y dimensiones de APUBA es bastante dificultoso, pero no podemos dejar de felicitar y acompañar a todos y cada uno de los compañeras y compañeros no docentes que están trabajando, que están en primera línea de fuego, trabajando en nuestros hospitales y desarrollando todos los cuidados necesarios, pero que indudablemente este virus es bastante difícil de parar, así que siempre el riesgo es muy importante. Pero nosotros, en ese sentido, creo que los trabajadores universitarios hemos podido desarrollar una tarea muy buena para conservar a los compañeras y compañeros y preservarlos y como decía, no solamente la universidad nuestra en Buenos Aires, sino en Córdoba, en La Rioja, en todos los lugares donde tenemos compañeras y compañeros que están afectados a organismos que tienen que ver con el tema de salud. Así que es un tema que nosotros siempre hemos priorizado y creo que en el futuro van a salir también fortalecidos y se va a ver que realmente la inversión y la necesidad de inversión en estas instituciones es algo que le va a permitir a la Argentina una posibilidad de un desarrollo científico, tecnológico, por demás interesante, para que podamos entre todos tener una mucho mejor situación a nivel de la salud en general de Argentina y también aportar en nuestra región.
nuestros hospitales universitarios aportan en la región a los distintos compañeros de Chile, incluso de Paraguay, Bolivia, incluso de Perú, para su formación y capacitación, sobre todo los de salud. Así que me parece que es algo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo para que en el futuro podamos estar mucho mejor y podamos llevar adelante todo lo que nuestro país necesita. Y sí, indudablemente como trabajadores estamos en situaciones que son complicadas. Estamos en situaciones complicadas porque no solamente que perdemos nuestra capacidad adquisitiva frente al avance de la inflación y la situación que vamos sufriendo. Como decía Jimmy, firmamos un acuerdo previamente al inicio de todo esto y bueno, ha sido un acuerdo por los primeros meses del año y ahora en julio esperamos que ya en los próximos días empezar a conversar acerca de la posibilidad de tener encuentros paritarios que nos permitan posicionarnos para el resto del año y hacer que los trabajadores y trabajadoras universitarias también tengan en claro cuál va a ser su futuro a los efectos de poder estar en condiciones de enfrentar esta situación que viene ahora, que es la de la pospandemia, incluso el retorno a la presencialidad. Yo creo que el retorno a la presencialidad va a necesitar de un trabajo muy afinado, digamos, muy preciso de las compañeras y los compañeros, porque va a haber que seguir capacitándose para poder estar en condiciones de enfrentar el futuro de la mejor manera posible. Así que creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias, creo que vamos a poder desarrollar toda esta tarea y también seguir colaborando con los compañeras y compañeros de los distintos lugares de nuestro continente, de distintos países que obviamente que necesitamos que entre todos tener también, intercambiar ideas y procedimientos que nos permitan estar en mucho mejores condiciones para poder llevar adelante el futuro de nuestras tareas. Así que creo que es un tema por demás importante seguir atentos, seguir expectantes para que una vez pasado esto, estemos en las condiciones que se requieren para llevar adelante la posibilidad de que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes puedan finalizar su año académico de la mejor manera. Muchas gracias, Walter. Ahí estuve con zozobra. Te cuento que en un momento se me había apagado la imagen. Estas cosas de la tecnología es terrible, que ya estaba Pepe listo para asistirme. Muchas gracias. Vamos a pasarle a Jorge. Vos sabés que en Latinoamérica se sorprenden muchas veces con la familiaridad del trato y la informalidad del trato que tenemos los argentinos y las argentinas con las autoridades, con los rectores, con el secretario de Política Universitaria. Nosotros somos informales por naturaleza, pero también, bueno, Jaime Persic, que vos le decís Jimmy a cada rato, y Jorge va a pasar lo mismo, no va a poder no decirle como le dice siempre que lo ve, es una persona del sistema universitario, ¿verdad? Es el rector de la Universidad de Burlingame y lo conocemos de hace muchos años. Así que, a ver, Jorge, acá ya podés hablar. Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Perfecto, Bueno, adelante. primero quiero mandarle un saludo, un abrazo fraternal a todas las compañeras y compañeros, que son muchos los que nos deben estar mirando y escuchando, de todos nuestros países de Latinoamérica.
Uno especial a Agustín, que siempre es grato verlo, que es nuestro presidente, nuestro conductor de la Contúa. A vos, Marcelo, a Pepe, que son los artífices de todo esto, los que laburan, los que están ahí armando y desarmando todas las cosas que hoy por hoy se pueden hacer. También un saludo especial a Walter, un amigo que hace mucho que no nos vemos. Creo que la última vez que nos vimos estamos festejando el campeonato de Boca, si no me equivoco, así que bueno, volver a verte por acá es importante. Ahí a nuestro secretario le cayó mal, pero bueno, es verdad, hay que reconocer que es verdad. Marixa, nuestra gran compañera de género, secretaria general y una militante política impresionante en Nicaragua, así que siempre es un orgullo compartir un espacio con ella y todos los compañeros y compañeras que están acá enganchados. Lo primero que quería decir es eso que recién planteó Marcelo. Nosotros en Argentina hoy estamos viviendo una situación muy especial, como todo el mundo, pero muy particular, porque hoy tenemos un gobierno que es el gobierno que queríamos tener. Si ustedes recordarán, cuando tuvimos allá en Panamá, en México, donde se eligió a Agustín como presidente de la Contúa la última vez, conversando las angustias que vivíamos en Argentina con el gobierno que habíamos tenido, que fue una pre-pandemia que vivió la Argentina con ese gobierno por 4 años, y estábamos esperanzados en las elecciones y que esto cambiara. Por suerte, les digo a todos mis compañeros y compañeras que esto pasó. Hoy tenemos un gobierno que es nuestro gobierno, que es un gobierno popular, un gobierno peronista, donde el presidente, Alberto Fernández, aparte de ser un compañero, es un docente universitario, es un docente de la UBA, que hasta que llegó la pandemia iba todas las semanas a dar clases siendo presidente de Argentina en la Facultad de Derecho. Como bien decías vos, nuestro secretario de Políticas Universitarias, Jimmy, es una persona del sistema, es un compañero militante. Yo lo conozco de cuando era estudiante en la Universidad de Buenos Aires, que tenía el pelo mucho más largo que lo que tiene ahora, y de ahí lo conocimos como Jimmy, cuando yo recién iniciaba mi actividad sindical también dentro de la UBA. Y bueno, y eso provoca que nos encontremos en una situación, como también dijo Jimmy recién, muy esperanzadora para adelante, ¿no? No ingenua, pero sí de convicción. En Argentina atacamos la pandemia de una manera muy especial. En Argentina, por suerte, y lo digo con orgullo, y lo digo con preocupación por lo que pasa en el resto de nuestros países hermanos, somos, creo que junto con Uruguay, el país que menos fallecimientos ha tenido por cantidad de habitantes, el país que menos contagios ha tenido por cantidad de habitantes. Hemos entrado en esta crisis junto con México, con Brasil, con Chile, con Perú, en situaciones parecidas, y de repente en pocos días, desgraciadamente en nuestros hermanos países esto se ha disparado muchísimo y en Argentina lo pudimos contener. Y eso tiene que ver con una actitud clara, firme del pueblo argentino y del gobierno que lo conduzco para llevar esta especie de estrategia general que provocó que no haya crecido el virus de la manera que creció en otros países hermanos. Pero a la vez también, en el tema que tiene que ver con la economía, obviamente la economía se cayó, el Producto Bruto va a caer muchísimo, la situación es realmente complicada en nuestro país, pero el gobierno ha dado respuestas concretas y claras a esa situación. Hoy los trabajadores de la actividad privada, que trabajan en empresas medianas, en pequeñas empresas, en los comercios, y muchas otras actividades de la actividad privada, como decía, el 50% del salario se lo paga el Estado, se lo paga el gobierno. Y del otro 50%, un 25% paga el patrón, paga el dueño de la empresa o del comercio. El Estado está contribuyendo a que la gente no pierda trabajo y que pueda cobrar su salario. En una situación en la cual en muchos rubros de la industria está totalmente paralizada. No en otros, pero en algunos la actividad es prácticamente cero. Se ha sacado un subsidio, una ayuda general para los que no tienen trabajo, para los que tienen trabajo informal, de 10.000 pesos, que son aproximadamente $1.000, que se le pague mensualmente a cada uno de los habitantes de este país que se han inscrito. Estamos hablando de más de 9 millones de personas que reciben este subsidio. Se han dado créditos a tasa cero a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente Argentina ha podido lograr enfrentar, entre comillas, con éxito esta pandemia a nivel salud, sino que a nivel económico estamos dando las respuestas que realmente se puedan dar, que no alcanzan, seguramente, pero que
ayudan a paliar muchísimo la difícil situación que se está viviendo en todos lados. Los trabajadores no docentes en particular, como bien dijeron nuestros compañeros recién que me antecedieron, hicimos un acuerdo salarial en el mes de marzo, días antes de que entráramos en la cuarentena, del 16%, que correspondía al primer semestre de este año. Ese 16% se pagaba en 4 cuotas, se ha cumplido totalmente, se han pagado todas las cuotas, a pesar de que la actividad económica está tan difícil, que la situación presupuestaria está tan difícil, que la actividad se paralizó, cobramos cada aumento como realmente estaba pactado. Y la inflación en la Argentina, que el año pasado superó el 50% de inflación anual, se desaceleró. Está bien, hay una crisis económica, hay una parálisis de la economía, pero también hay una fuerte emisión monetaria que hace el gobierno para poder subsanar y socorrer a los sectores más postergados. La inflación se bajó. La inflación al mes de mayo, al quinto mes del año, fue del 11,1%. Por lo tanto, nosotros, falta todavía la inflación del mes de junio, que seguramente no va a superar el 2%, va a estar por debajo de eso sin ningún tipo de duda. Vamos a tener en el primer semestre del año una inflación menor al aumento salarial que hemos tenido, cosa que no nos venía pasando hace por lo menos 4 años sin ningún tipo de duda, y algunos años más también. Lo cual es una respuesta clara de que realmente, a pesar de la crisis, lo que estamos padeciendo, estamos enfrentándolo de una manera, con el respaldo del gobierno y con la actitud de los gremios y de la universidad en su conjunto, de una manera bastante satisfactoria. Obviamente falta mucho para hacer, falta mucho para enfrentar. La epidemia en Argentina en los últimos días ha crecido mucho, estamos de vuelta en una cuarentena rígida hasta el 18 de julio, pero sabemos que lo vamos a superar, sabemos que esto va a pasar, el pueblo argentino en su amplia mayoría ha acompañado, hay sectores que te plantean que anteponer la economía sobre la salud, hay sectores que hablan de angustias, y como bien dijo el presidente, la angustia es enfermarse, la angustia de tener un familiar que se muera. Esa es la angustia no es quedarte en tu casa con tu familia aguantando la situación. Nosotros tenemos la suerte de quedarnos, de cobrar nuestro salario, muchos de nosotros, como bien dijo Walter, estaban en el frente de batalla, en los hospitales universitarios, o en distintos lugares de la universidad laburándolo, y uno siente orgullo de tener esos compañeros ahí adelante. Tenemos muchos compañeros que se han contagiado del coronavirus, tenemos compañeros de la estructura sindical de APUBA, delegados generales, miembros de la comisión directiva que se han contagiado, desgraciadamente, esta enfermedad, pero bueno, ahí estamos, en el frente de la batalla dando la pelea. Y otro de su casa, trabajando en esta modalidad de teletrabajo, que uno no se opone, y que como toda cosa nueva le da miedo, y le da resistencia, pero que sabemos que el futuro pasa por ahí, que los convenios colectivos de trabajo vamos a tener que discutirlo, y adecuarnos a esa nueva realidad, y defendiendo los derechos de los trabajadores, pero sabiendo que es el mundo que se viene, y así lo vamos a hacer. Y estamos ahí a la espera, dando la pelea, y esto va a pasar. Y yo soy también muy optimista que va a pasar y que vamos a estar mejor. Y queremos acompañar solidariamente a nuestros compañeros de Latinoamérica que la están pasando realmente mal, y que sabemos que hay varios países que realmente la situación se ha ido de madre a nivel de salud, y que la situación económica está tan complicada como la nuestra, y llevarle a todos nuestra solidaridad, nuestro respaldo, y que esta Contúa sea articulador de todo esto. Estas charlas que estamos haciendo me parece que son muy, pero muy importantes para concientizarnos, para informarnos, para sentirnos acompañados y respaldados, y ojalá que pronto nos podamos volver a encontrar todos y que haya pasado. Y creo yo que realmente, también lo decía Jimmy, creo que se viene un mundo nuevo. Creo que tenemos una gran oportunidad. En la historia de la humanidad, de las grandes crisis salieron mundos nuevos o cambios muy profundos, como fue con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, como ha pasado desde el inicio de la humanidad. Las crisis provocan cambios, y esos cambios por lo general son positivos. Y ojalá que así sea. Ojalá que esta crisis nos haga ver qué mundo capitalista estamos viviendo, y cómo es gran parte de ese mundo capitalista hoy por hoy ya no tiene sentido. Como muchas cosas que hacíamos o que nos parecía como importantes pasaron a un segundo o un tercer lugar, y hoy la importancia pasa por otro lado. Como esas recetas del mercado, de la libertad de mercado, el mundo globalizado, el capitalismo, parecía que era el mundo que nos debía enfrentar, y hoy la crisis demostró que es un Estado fuerte que realmente da herramientas para poder superarla. Y esas enseñanzas que hoy nos dan, ojalá que las podamos llevar a la práctica. En Argentina estoy convencido que va a ser así.
que el gobierno va a sacar la enseñanza de todo esto y que el pueblo va a acompañar y vamos a hacer los cambios profundos que tenemos que hacer. Desde tan abajo como vamos a estar económicamente, vamos a ir subiendo, pero subiendo armando un mundo diferente, una sociedad diferente, con mayor igualdad, con menos privilegios, donde la política distributiva sea diferente, donde no haya ricos tan ricos y pobres tan pobres, que encontremos algo mucho más justo. Hoy estamos todos muy aplastados y sabemos que estamos económicamente mal, pero cuando empecemos a subir la escalera y a recuperarnos, que va a pasar y va a pasar en todo el mundo, en Argentina ojalá que podamos hacerlo distribuyendo mejor. Y creo que están dadas las condiciones. Así que espero que así sea. Vuelvo a repetir, un placer compartir este espacio con ustedes. Y bueno, y escuchar ahora las preguntas que hagan los distintos compañeros, los aportes de las compañeras y compañeros que quieran hacer, y aprovecharlo a Jimmy para que conteste preguntas más que cualquiera de nosotros, me parece, ¿no? Así que gracias a todos y a todos, y bueno, acá me quedo escuchando. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hacer como estamos haciendo la Contúa, porque de Jorge les pasamos a Agustín, contarles a todos que en los 11 años que lleva la Contúa, que elige periódicamente cada 2 años presidente, Jorge y Agustín han ocupado alternadamente ese lugar. Así que, compañero presidente, querido amigo, desde ahí de México, secretario general de probablemente la universidad más grande del continente, ¿no? Probablemente sí, creo que la UNAM es la universidad pública más grande del continente. Así que, Agustín, te cedo la palabra, bienvenido. Gracias, Marcelo. Realmente estas reflexiones que estamos compartiendo van a tener más adelante pues un resultado, y el resultado es que tenemos que construir una línea de conducta latinoamericana en todo el sistema universitario para el fortalecimiento y desarrollo de esta nueva fase que nos deja la pandemia como una lección, porque efectivamente de las crisis se aprende, y de este nuevo conocimiento pues ya hay esta nueva fórmula de enseñanza-aprendizaje que se está procesando, que es el sistema de enseñanza y aprendizaje híbrido, que es algo que pues vamos a tener que aprender a convivir y a desarrollar. Aquí en México tenemos 12.5 millones de trabajadores que perdieron el empleo, que no están cobrando un solo 5. Hubiera sido ideal que hubiese llegado a un acuerdo del sector empresarial con el gobierno federal para que se pagara el 50% de salario por el gobierno y el 50% por los empresarios, los empleadores. Esa hubiera sido una fórmula que permitiría una mejor o más llevadera la crisis que se está viviendo, no solamente de salud, sino que ahora pues se nos está convirtiendo en una crisis económica bastante fuerte. Tenemos ese punto de partida, 12.5 millones de trabajadores que ya no cobran, y que finalmente todo el conjunto del sindicalismo aquí en México hemos coincidido en que hay que estructurar un gran acuerdo nacional para promover la reactivación económica. Ese gran acuerdo nacional pues no puede desarrollarse solamente con la participación de un sector o dos, tiene que ser todos los sectores. Y estamos hablando del sector sindical, trabajadores, del sector de la sociedad civil y de la academia y de la investigación, del sector gubernamental y del sector empresarial. Es decir, todos esos factores tienen que conjugarse en ese gran acuerdo con
4, 5, 6 líneas de carácter general en los que haya el compromiso para el trabajo, para la reactivación del trabajo. En medio de todo eso, pues está claro que para reactivar económicamente, el país se va a necesitar generación de empleo. Y la generación de empleo requiere de inversión. Y la inversión genera producción. Y la producción genera un desarrollo de carácter virtual, un círculo virtuoso que puede permitir sacar adelante todos los objetivos que nos pongamos enfrente. Aquí lo importante es este gran acuerdo. En algunos países se han venido conjuntando los sectores de la sociedad a través del Consejo Económico y Social de Estado. Ese consejo permite en algunos países tener elementos de la sociedad como propuestas que vayan construyendo un camino. Pero yo lo he manifestado e insisto en que para lograr construir ese gran acuerdo, pues no se puede solamente con la voluntad de algún sector. Tiene que haber la voluntad de todos los sectores y tiene que haber la disposición para aportar todos lo que nos corresponda. Aportar no solamente la tolerancia, el respeto en el marco plural, sino aportar también en la parte que a lo mejor no nos corresponde tener una mayor ganancia. Yo escuchaba a algunos ponentes en el foro que realizó la Unión Nacional de Trabajadores. Ahora en esas 3 últimas semanas se hicieron 3 foros y alguno de ellos decía, es que nosotros tenemos que ir a ese gran acuerdo con la mentalidad del ganar, ganar, de no perder. Y nosotros pensamos que no puede ser así, porque al contrario, algún sector no va a quedar bien acomodado. Tiene que buscarse el desarrollo económico y social del país en medio de un punto de equilibrio social, un punto de equilibrio económico. ¿Qué significa eso? Significa que nadie pierde, que todo mundo gana. Eso quiere decir que el punto de equilibrio por el que se tiene que construir con consenso y con aportación de todos los sectores. A lo mejor no vamos a ganar lo que quisiéramos, pero tampoco vamos a perder lo que se viene construyendo ahora con esta pandemia. Pero detener la pérdida del poder o del deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, los que lo tenemos. Construir a través de la inversión la generación de empleos para el desarrollo económico y promover las líneas que fortalezcan 2 aspectos que me parece que son válidos para todos los sectores y países, es el desarrollo de los mercados internos. El desarrollo del mercado interno es la clave fundamental para tener un primerísimo paso en la construcción de ese equilibrio. Yo creo que Latinoamérica tiene un enorme privilegio de tener una gran posibilidad de habitantes y de trabajadores que tienen mucha creatividad, pero también tienen muchos recursos humanos naturales que pueden ayudar. Y bueno, la parte de la naturaleza se complementa con la parte de la creatividad, y la parte de la creatividad solamente se desarrolla con el conocimiento. Y si el conocimiento no existe o está estancado, pues evidentemente que será más difícil y más complejo el poder avanzar en generar un mecanismo de desarrollo económico diferente a lo que se tiene. Los gobiernos que actualmente nosotros tenemos, ahora nosotros en México tenemos, ustedes lo saben, un gobierno que democráticamente llegó al poder, a conducir a nuestro país. Yo espero que eso facilite
la construcción de acuerdos con los grupos socialmente activos, que son empresarios, trabajadores, académicos, investigadores, sociedad civil, campo, etcétera. Yo espero que eso se dé. Ya hay algunos lineamientos que vamos a tener como conclusiones de estos trabajos que se desarrollaron en la UNT. Y bueno, aparte de nuestro trabajo aquí en México, pues está el otro trabajo que tenemos todos los que participamos dentro de la CONTUA. Hay mucho trabajo por hacer con esta nueva fase del sistema de enseñanza híbrido, que efectivamente no podemos dejar que eso solamente se desarrolle como una etapa más de trabajo, sino que tiene que ser como una etapa de trabajo complementaria a la de la enseñanza asistencial. Y eso, pues hay que ponerlo en blanco y negro, hay que meterle pensamiento y creatividad para hacer las propuestas, decía yo, de la legislación, de la generación de derechos, de las condiciones de trabajo, de el material que se presenta, etcétera. Es todo un panorama que allá en Latinoamérica hay ya lugares que tienen algunos avances importantes. Creo que Argentina tiene algunos avances importantes sobre estos aspectos del trabajo a distancia o el teletrabajo. En algunos casos solamente atraen las prestaciones y derechos del contrato colectivo en el trabajo asistencial y los trasladan al trabajo a distancia. Está bien, pero es insuficiente, porque hay otros factores que influyen en el desarrollo del trabajo a distancia. Por eso es importante que lo tomemos muy en serio y prioritario por parte de la CONTUA para construir un planteamiento de carácter alternativo principal para el desarrollo. Acuérdense, en la CONTUA hemos desarrollado algunos eventos sobre la cuestión de la modernización tecnológica, la robotización, pues todo eso hoy se nos va a juntar. Y ahí tenemos que ponernos a trabajar de manera muy intensa. Por eso yo agradezco mucho la generosidad que ustedes tienen al permitirme compartir con ustedes estas reflexiones. Sin embargo, pues hay que seguir haciéndolo, hay que seguir desarrollándolo y agradecerle a los organizadores de este evento, compañero Marcelo, compañero Olvera, gracias y continuemos adelante y un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias Agustín, muchas gracias. Le vamos a pedir ahora a Maritza Espinales que abra su micrófono, como la presentamos al principio, es la presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de Nicaragua, la secretaria de Género de la CONTUA y diputada allí en Nicaragua. Maritza, prende el micrófono, por favor. Estás con el micrófono apagado todavía. A ver, la vi a Connie por ahí, que otra querida amiga que está ahí en Managua ayudando. Ahí viene corriendo, mirá. Ahí viene corriendo Connie. Ahí corriendo, sí. Ahora sí, Marisa, te escuchamos. Adelante. Inicialmente, quisiera felicitar de corazón a nuestros hermanos argentinos. Escuchar al secretario de Políticas Públicas de la manera que lo escuché, ya no me siento sola, porque de repente Nicaragua en los foros dice que nos llevamos bien con el gobierno. Y muchas veces eso lo han satanizado. Entonces me encanta escuchar que además de México, que ahora tenemos al presidente López Obrador, ahora también tenemos al gobierno argentino, y es para nosotros muy importante. Nosotros en el marco de la pandemia, yo les he puesto que hemos entrado con un modelo combinado, virtual y presencial. Los recursos financieros ya están asignados y aprobados, no hemos enfrentado ningún recorte, estamos trabajando. Gracias a Dios, en este periodo la pandemia está en la curva de aplanamiento, pero también tenemos
probables brotes debido a la migración laboral y al desplazamiento de nuestros compatriotas que están retornando por la situación económica de la región. Yo quisiera hacerle una consulta a Jaime. Es importante escuchar que existe la voluntad política del gobierno de fortalecer la universidad pública. En esta etapa, donde hemos entrado en el modelo virtual debido a la pandemia, en el caso de Nicaragua ya estábamos un año atrás trabajando y fortaleciendo el tema de la tecnología. Pero también nosotros analizamos que entrar en una etapa de mayor carga virtual debido a la situación, eso implica mayores recursos. ¿Por qué mayores recursos? Porque la tecnología de la información es un proceso de modernización continua y hay que estar actualizando equipos. Luego, en algunos de nuestros países, en el caso nuestro, la interconexión nacional todavía no es la ideal, no es la mejor en todo el territorio nacional. No sé cómo se encuentra en la República de Argentina en el marco de la interconexión nacional. O sea, que verdaderamente logremos esa inclusión y esa cobertura total con nuestros estudiantes, porque somos universidades públicas que tenemos estudiantes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. ¿Cómo está la situación ahora y cómo se prevé de perspectivas a futuro fortalecer esta parte que en todos los presupuestos de todas las universidades públicas no tenía mucha carga? O sea, estamos actualizando las tecnologías, pero no lo teníamos como un pilar dentro de los presupuestos. O sea, ¿cuál sería la estrategia que se plantea desde el gobierno y de su secretaría para fortalecer esta etapa de la universidad pública? Lo otro me preocupa un poco. Acá el gobierno tiene una política pública hacia la pequeña, mediana empresa y a los pequeños agricultores para tener la seguridad alimentaria. Existe crédito y existe atención. Pero he estado escuchando una política que me crea un poco de preocupación y no la comparto. Que el Estado le aporte a la empresa privada, yo no estoy muy de acuerdo. Porque a lo largo del desarrollo de la empresa privada ha habido una política fiscal de trato preferencial. Acostumbran tener exoneraciones, acostumbran tener excepciones. Y yo creo que en este momento histórico debería de ser el momento de que la empresa privada aporte y fortalezca las finanzas del Estado, no lo contrario. Pienso yo en el tema de la gran empresa privada, porque acá en Nicaragua el Estado tiene las políticas públicas de fortalecer la pequeña, la mediana empresa, los pequeños agricultores en el marco del tema de la seguridad alimentaria. Eso. Y lo otro, actualmente con el desarrollo de la educación virtual, ya hemos evaluado la cobertura o si mantenemos la matrícula permanente o hemos perdido un porcentaje de matrícula por el tema de el alcance que tiene cada uno de nuestros estudiantes, dependiendo de sus recursos, mantenerse en la educación virtual. O sea, hemos ya tenido la capacidad de evaluar si de verdad no tenemos la cobertura y si de verdad no estamos dejando a nadie atrás en esta situación. Nosotros continuamos, ¿verdad?, con el modelo presencial en encuentro y luego la carga un 60% virtual. Algunas universidades privadas totalmente virtual. La dinámica del país es todos trabajando, haciendo el resguardo, y se han tomado medidas para los enfermos crónicos. Ellos sí están en resguardo, no asisten, tienen una rotación de cada 15 días presencial en el empleo. Entonces, a mí me gustaría que me dijera el secretario de Políticas Públicas cómo tiene las perspectivas a futuro de mejorar la interconexión nacional, la internacional, porque hay que pensar en eso, y cómo vamos a manejar. Todos tenemos problemas económicos,
¿verdad? Ustedes están recibiendo de un gobierno neoliberal que los dejó endeudados. ¿Cómo vamos a enfrentar y a buscar recursos? Porque la tecnología requiere actualización permanente. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias, Maritza. Yo voy a cerrar el círculo, o sea, Lourdes y Pepe, y después ya es pidiendo la palabra ahí todos participando, ¿sí? Así que cierro de esa manera esta parte. A ver, Lourdes, te tenemos ahí. Lourdes, nuestra vicepresidenta, secretaria de Organización Administrativa del STUNAM. A ver, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la invitación. Hola, Maritza. Agradecer la invitación a poder participar en este panel. Y bueno, yo quiero ser muy breve, ando fuera de la casa por otras actividades, pero a mí me parece muy importante que parte de lo que todos los sindicatos debemos tener muy claro es el trabajo a partir de la experiencia y de nuestra función como sindicatos de sentar las bases para asumir esta pandemia, la situación a la que nos ha llevado y que ha evidenciado en algunos casos que el sistema de salud ha sido precario y que hoy con esta pandemia pues se ha evidenciado. Tenemos que cuidar a los trabajadores, tanto académicos como administrativos, en el sentido de estar pendientes de cómo va a ser el regreso a las actividades y como ya lo comentaba el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, no solo al interior de las universidades, sino trabajar con la sociedad, con el gobierno federal para establecer las líneas de acción para salir adelante en esta pandemia. Hay muchos temas que tenemos que tocar y nosotros como universidad tenemos todos los elementos académicos y de análisis para aportar con expertos qué es lo que se tiene que hacer en este desarrollo. Por otro lado, no dejar de lado el tema de género. Evidentemente, el tener actividades desde casa, pues ha incrementado este trabajo. Hay que estar atendiendo la videoconferencia, el celular, los mensajes, la casa y todas las actividades al mismo tiempo. Entonces, esto por supuesto que ha generado un incremento en la carga de trabajo. Y por otro lado, el tema de la violencia de género, compartir con ustedes que en México se ha incrementado esta violencia de manera muy importante. Hay datos que exponen estadísticas de un incremento hasta del 30% en la violencia de género y bueno, pues todo lo que se deriva de este enclaustramiento, ¿no? Se necesita atención psicológica y atención de otro tipo de apoyo. Y por otro lado, no dejar de lado que tenemos una tarea pendiente, que es la ratificación del convenio 190. Compartimos con ustedes la noticia que la semana pasada el gobierno de México ya ratifica el convenio 189 y hoy hemos estado dando la lucha y hemos estado pendiente con el gobierno federal insistiendo de manera reiterada para que el convenio 190 hoy más que nunca cobra relevante importancia por la situación a la que nos ha llevado la pandemia. Yo solamente quiero aportar estos comentarios, agradecer la invitación y felicitar a todos los panelistas. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Le paso a Pepe, después vamos a Jimmy y ya nos metemos todos, van pidiendo palabra y yo voy de acá moviendo un poquito para ver a quién le vamos pasando, ¿sí? Dale, Pepe, adelante, bienvenido. Gracias. A partir de las intervenciones que han realizado Jaime, Jorge y Agustín, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Jorge decía acertadamente que esta crisis nos hace ver cada vez con mayor nitidez, con mayor transparencia, que este sistema ya no es viable. Ya la Contúa lo había planteado, pero esta crisis lo que ha hecho es explotar de manera más dramática, más impresionante, todas las falencias, todas las perversiones del actual sistema. Y esto nos motiva a hacer una reflexión en estos momentos acerca del papel del Estado,
el lugar del mercado y el rol de las instituciones de educación superior para fortalecer el compromiso de la educación. El compromiso de la educación que sin la interferencia del lucro y de las privatizaciones nos permita atender de manera mucho más integral los grandes problemas nacionales, las grandes demandas de la sociedad. También es una excelente oportunidad para que la Contúa coloque en la mesa de discusión a nivel nacional, pero a nivel internacional, la discusión política de los asuntos públicos, el papel de la educación superior y de los servicios públicos. Creo que esta es una excelente oportunidad. Agustín en su intervención hacía referencia a que también tenemos grandes oportunidades para el fortalecimiento del movimiento obrero, del movimiento sindical, y esto tiene que ser producto del diálogo social. El diálogo social como un instrumento político en donde a partir de la negociación colectiva, de la libertad sindical, nosotros fortalezcamos el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Y Jaime nos decía muy acertadamente que, y también Walter, sobre este convenio que se firmó sobre la regulación del teletrabajo. Es fundamental que el teletrabajo llegó para quedarse. Y después de la pandemia, lo que va a venir es, vamos a estar observando, es una reconfiguración del mundo del trabajo, una reconfiguración también del sistema de relaciones laborales. Y ahí el diálogo social, que ahorita nos dan un excelente ejemplo en la Argentina, es el instrumento político por antonomasia. Y creo que esto nos debe llevar a intercambiar las experiencias entre todos nosotros para impulsar que haya un diálogo social auténtico, genuino, institucional, es clave. A partir también de la intervención de Jaime, que nos decía no perder la calidad académica. Este es un gran reto, un gran desafío, mantener la calidad académica y hacer uso de que las plataformas informáticas y los medios tecnológicos para ello resultan altamente favorables si se les comprende como herramientas para el acceso a la información y a la producción de conocimientos. Pero de ninguna manera, lo pensamos así nosotros, pueden reemplazar el papel de las universidades. El valor de ellas reside en la convivencia y en las prácticas comunitarias, en la vida en sociedad. El conocimiento es producto de un conocimiento colectivo donde se integran diferentes formas de saberes, diferentes saberes, y los procesos educativos se desplegarán, ya lo decía mi compañero Agustín Rodríguez Fuentes, en nuevas formas mixtas de aprendizaje, formación y generación de conocimientos a nivel presencial y a nivel a distancia. Esto lo que me motiva es a que, como Contúa, nosotros a partir de los trabajos de regulación del teletrabajo que ya hay en Argentina, el STUNAM tenemos un anteproyecto sobre regulación del teletrabajo. Entonces, que como Contúa, recuperando las diferentes expresiones de trabajo en su regulación, marquemos una iniciativa de una regulación del teletrabajo a nivel continental, al nivel de las Américas. Creo que este podría ser un aporte que nos puede permitir tener una incidencia desde la Contúa a nivel nacional y fortalecer a nuestros sindicatos en los diferentes países. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Ahora le pasamos de nuevo a Jimmy y ya empezamos no a seguir el orden, sino en la medida que vayan pidiendo la palabra. Y también contarles que se sumaron a este panel el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Universidad de Venezuela, Carlos López, la secretaria de Género del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Universidad de Colombia, Sintra Unicol, está el secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, y está el compañero Oscar Delgado Cuadra, que también es de FECITUM de la Universidad de León. Jimmy, te dejó unas preguntas Maritza, y yo también te pongo en perspectiva de futuro. ¿Cómo te imaginás vos que sigue esto, en esta idea de que luego de la pandemia el sistema educativo no va a volver a ser como fue, que hay cambio de esta experiencia masiva de formación de educación a distancia, educación superior a distancia, va a dejar surcos seguramente para adelante? ¿Cómo ves la situación de acá en adelante? Sí. A ver, dos preguntas que me hizo Maritza y una que me haces vos, y una precisión respecto de intervenciones anteriores, porque Jorge y Walter no se ven desde que Boca salió campeón, pero Boca salió campeón en Argentina, es un torneo local. Hay otros equipos como Independiente que son campeones internacionales. Boca y como River, ¿no? Y como River que le ha ganado no, finales no, en Madrid. No hablé de River. No hablé muy de bien, River. muy bien, adelante. Estaba hablando de Independiente, que es otro equipo, porque Boca es verdad, Walter y Jorge se vieron con un torneo local en Argentina hace mucho tiempo. Pero las preguntas digamos, para precisarlo, ¿no? para dejarlo claro. A ver, el problema, si uno analiza en Argentina el mapa del acceso a las nuevas tecnologías, incluyendo conectividad y equipamiento, ese es el mapa de la desigualdad. Uno, viendo ese mapa, ve el mapa de la desigualdad. Porque somos un país injusto socialmente, somos un país unitario nacionalmente y unitario regionalmente. Nacionalmente está todo concentrado en Buenos Aires, pero cuando uno va a cada una de las provincias está todo concentrado en la capital de la provincia o en la zona más rica de la provincia. Y está vinculado la posibilidad de tener una computadora a la posibilidad a la pirámide social, y está la conectividad vinculada a eso. Entonces, en principio el gobierno hizo un esfuerzo muy grande y acordó con las 3 empresas telefónicas de Argentina, las que distribuyen datos, la gratuidad absoluta en el consumo de datos para todos los dominios educativos, para todos los dominios EduAR, que incluye a todas las universidades públicas argentinas. Entonces, esta emergencia se dio con que los chicos y los profesores y los trabajadores no consumieran datos en los dominios de las 56 universidades públicas argentinas. No resuelve problemas de conectividad, de acceso a conectividad. Una gran cantidad de universidades dieron becas de conectividad para los chicos, reemplazaron becas de transporte por becas de conectividad. Sin embargo, esos son paliativos, no resuelve la situación social y la estructura social de fondo que tiene nuestro país. Y en el gobierno anterior no, en el gobierno anterior se enterraron 38.000 kilómetros de fibra óptica para hacer un anillo de interconexión nacional. Bueno, eso es una tarea que solo puede cumplir el Estado, la puede explotar un privado, pero el que tiene la obligación de cumplir con esa conectividad federal que llegue. Nosotros somos un país que tiene continentalmente 2 millones de kilómetros cuadrados, extensísimo, y tiene zonas muy concentradas de población y zonas muy extensas donde la densidad de población es muy baja. Ahora el Estado tiene que llegar a todo. Entonces, esta tragedia lo que puso en evidencia es que es perentorio que cumplamos con este mandato de llegar con conectividad a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Al mismo tiempo, las universidades públicas, que son 56, tienen un consorcio entre ellas que hace 2 cosas. Una que produce sistemas y contenidos, y otra que produce, que consigue y conecta, que se llama RIU, que conecta y mejora la conectividad de todas las universidades. Pero eso se da en el campus.
Y eso también es un desafío que hay que mejorarlo, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo grande, pero también lo que hay que tener claro es que esto te pone frente al espejo, te evidencia dónde estás, lo que tenés y lo que no tenés. Y esa es la realidad. Hicimos un esfuerzo enorme, pero está claro las tareas y lo que tenemos que hacer para adelante, ¿no? En relación a lo económico, Jorge lo explicó bien, ¿no? El gobierno hizo un esfuerzo casi de 2.3 del PBI en un aporte económico para los que se quedaron sin trabajo o no tienen trabajo. Y después, este aislamiento social lo que provocó es que tuvieran que bajar las persianas, tuvieran que cerrar, no pudieran trabajar miles, centenares de miles de pymes, micropymes, comercios. Y lo que hizo el gobierno no fue darle recursos a las empresas, lo que hizo el gobierno fue pagar los sueldos hasta la mitad de los sueldos de los trabajadores. La plata iba directo a la cuenta de los trabajadores, no iba plata a los empresarios. La plata era como el gobierno sostenía, porque de estos vamos a salir de... Nosotros tenemos que lograr que los trabajadores puedan pasar por esta drama de la mejor manera posible, pero tenemos necesidad de que cuando termine la pandemia siga habiendo trabajos. Trabajadores va a haber, ahora tiene que seguir habiendo trabajos. Y para eso es necesario que las empresas no cierren, no quiebren. Y bueno, el gobierno decidió que la manera era sostener a los trabajadores a través en su trabajo, que no pierdan el trabajo. Entonces sostuvo 2 meses hasta 2 salarios mínimos por sueldo de trabajador, y ahora la Argentina vive en una situación que en medio le va a sorprender. En el 85% del territorio nacional no hay coronavirus. No hay circulación comunitaria, son casos individuales. Ahora, en ese 85% del territorio vive el 50% de los argentinos. Y ahí se volvió a reactivar, se volvió a abrir los comercios, la industria, con protocolos, pero volvió a abrir. Y donde vive la otra mitad, un poco menos, el 40% de los argentinos, seguimos en aislamiento social. Es una situación muy compleja porque está encerrado, está abierta la industria parcialmente, pero la industria tiene sentido la producción si hay quien consume esa producción, porque el 70% de la economía argentina funciona con el mercado interno. Entonces, hay un gobierno que quiere sostener a los trabajadores, los que no tienen protección social con transferencias directas, los que tienen protección social a través de su trabajo, pero a los bolsillos y a la cuenta bancaria del trabajador. Y sostener el trabajo, que siga existiendo el trabajo, porque de esto vamos a salir y tiene que seguir habiendo trabajo. Entonces, ese es el equilibrio que estamos transcurriendo, mientras hay zonas que se abren. Walter vive en una provincia que no tenía, apareció un caso, entonces el gobierno es como que fase 1, Walter, no sé si estoy diciendo bien, o sea, aislamiento social o distanciamiento, aislamiento, ¿no? Bueno. No se le escucha. Listo, después lo aclara. Sí, parte y parte quedamos. Quedó un pedazo, el pedazo comprometido quedó en uno y el otro siguió en aislamiento. Entonces, se va a abrir... No, en distanciamiento. En distanciamiento. Hay una parte donde aparecieron casos que están en aislamiento social, o sea, quedarse en casa, como le decimos aquí, y otro respetando la distancia social. Y se va a abrir y se va a cerrar, pero con avance y con retrocesos. Y espero haber respondido. Y la tercera pregunta, Marcelo. Tenía que ver cómo ves en el futuro la situación, cómo te imaginás el impacto de todos estos cambios que tuvimos que hacer en forma excepcional, cómo van a impactar en el nuevo escenario de la educación superior. En la universidad, sí. Yo creo que hicimos un esfuerzo enorme y que, digamos,
¿Quién tiene problema? Bueno, yo tuve que dar por primera vez en mi vida clase de manera remoto virtual y me cuesta, termino la semana que viene de dar clase, me costó muchísimo, cada clase fue un esfuerzo enorme, prepararla, darla, corregir, un esfuerzo enorme, me costó muchísimo, sé que a los de nuestra generación les cuesta más, a los que son más jóvenes les va a costar menos, pero este esfuerzo que ha hecho la Argentina, que ha hecho el sistema universitario, que lo ha hecho continentalmente, me parece que ha demostrado que hay cosas que vinieron para quedarse. Nosotros tenemos una tradición, sobre todo en las universidades más grandes y más tradicionales, de esas clases de 500 personas, que ustedes las deben haber visto en todos lados, clases, un profesor con 500 estudiantes. Y durante muchos años todos sabíamos que eso tenía un sentido relativo, servía relativamente. Bueno, eso no va a estar más. No hay manera de que eso esté. Lo que va a haber es otra organización de la clase, con otra dinámica, pero que la enseñanza a distancia, ya no remota de emergencia, sino la enseñanza a distancia, planificada, con contenido pedagógico, discutida académicamente, me parece que vino para quedarse. Vino para quedarse como parte de una de las funciones de la universidad, la función de educación superior. Va a tener que incluir necesariamente alguna vinculación a distancia, como dictado de clase o también como apoyo a la presencialidad. Entonces, ¿por qué digo que es mejor? Porque los chicos van a tener más acompañamiento, sobre todo en donde nosotros tenemos más problemas. Nosotros teníamos muchos problemas en el primer y segundo año de la universidad, y teníamos muchos problemas, los tenemos identificados con algunas materias de primer y segundo año de la universidad. Y entonces me parece que esto nos va a permitir que eso que va a ser a distancia pueda tener alguna planificación que sea mejor, de mejor calidad, que propicie más inclusión, más enseñanza y más aprendizaje, o también como apoyo a la presencialidad, ¿no? Y todo eso me parece que es mejor. Y también, yo sé que los compañeros están discutiendo en el Congreso una ley para regular el trabajo a distancia, que nosotros esperamos que sea teletrabajo con derechos para los trabajadores. Y se está discutiendo cuáles son las condiciones que tiene que tener un trabajador para que ese trabajo le resulte mejor. No pensado solamente en términos de comodidad, como algunos nos quieren vender, ¿no? Bueno, te ahorras el viaje. Bueno, sí, te ahorras el viaje, ahora también pones tu casa, pones tu conectividad. Entonces me parece que hay que encontrar algún formato que regule una relación laboral que, como va a ser individual, tiene que tener el apoyo de la organización sindical para que lo defienda, para que lo proteja y para que el trabajador no sea solo un individuo, sino que sea un individuo que está organizado en una organización, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos para lo que viene, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere participar ahora? A ver, ahí se mandó Jorge, dale. No sé si se escucha. Se escucha perfecto. No, una aclaración no futbolística, porque no vale la pena. Sabíamos que iba a venir la vuelta, sabíamos. Perón, la verdad, en realidad es la única verdad, por lo tanto, totalmente. 2020 es bueno. Pero es un detalle. 7 es más que 6, es así eso. Sí, por ahora. Eso es matemática pura. Por ahora es así. No, siempre 7 es más que 6. No, sí, 3 es más que 2 también. Pero es matemática. Pero 7 es más que 6. Bueno, dejando eso de lado, no quería hacer una aclaración con la pregunta de Maritza, que bien lo contestó Jimmy recién, que lo que está poniendo el Estado va directamente a los trabajadores, ese 50% no es que van a las empresas, sino que van a los trabajadores, y simultáneamente se está presentando en estos días en el Congreso de la Nación un proyecto para cobrar impuestos a las grandes riquezas en Argentina. Y que eso es muy importante, que no existe en Argentina y que este proyecto va a llevar adelante. Se va a cobrar un porcentaje determinado a partir de esta crisis a todos los grandes ricos del país, empresas importantes o personas
que va a contribuir a las arcas del Estado que se hace falta para poder resolverlo. Y también se va a discutir en estos días, y creo que la gran oportunidad en la Argentina, de rediscutir la política tributaria en el país. Argentina es un país en el cual el IVA, que es el impuesto que se cobra a toda la economía en general, es del 21%, debe ser uno de los más altos del mundo, y ese impuesto lo pagamos todos, de los ricos a los pobres. Cuando compramos un litro de leche estamos pagando ese impuesto. Y hay otros impuestos que deberían cobrarse, las riquezas, las grandes ganancias, que no se hace. En este momento en la Argentina se va a dar esa discusión. Entonces ahí es donde uno plantea esa esperanza de decir que de esta crisis vamos a salir con una sociedad más justa, en la cual cada uno aporte lo que tiene que aportar. Los ricos aporten lo que tienen que aportar y el pobre sea el que tenga el socorro del Estado que hace falta. Yo creo que completa un poco lo que planteé ver Jimmy, en base a la pregunta que había hecho Marisa, que creo que es lógica y la planteé en un lugar totalmente correcto. Nada más que eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Ahí va Walter, adelante. Sí, yo voy a, más que nada, hablo para saludar porque me tengo que ir a otra videoconferencia. Estoy en una comunicación ahí con Gustavo Ciampa, y que ahora la está asesorando justamente a Vanessa Sile y la compañera que es diputada en trabajo, y están llevando justamente el tema de teletrabajo. Gustavo fue el autor de un proyecto, digamos, fue un colaborador en el proyecto de Ormachea, que también tiene cosas interesantes. Pero bueno, creo que han llegado a una buena, pero ahora justo tenía una reunión con ellos, así que lamentablemente las voy a tener que saludar a todas y todos, y bueno, expresarles que ha sido un gusto verlos nuevamente. Me parece que la última vez que los vi estábamos en México, así que es bastante duro verse así de esta manera y no estar con algo pendiente de ir a tomar ahí un tequila con los muy buenos lugares que nos lleva Pepe. Realmente es algo difícil esto, pero bueno, espero que lo superemos rápidamente y podamos reencontrarnos como creo que nos merecemos los trabajadores, fundidos en un abrazo y con lo que podamos entre medio. Así que un saludo, un abrazo virtual para todas y para todos, y esperamos. Pero llegás justo, Walter, porque son la hora y media que habíamos pensado para charlar, así que en estos medios hay que también ser económico de palabras, porque la gente, como todos, estamos todo el tiempo con la pantalla, y bueno, también hay que adecuarse a los nuevos tiempos de esa manera. Así que si les parece, con el permiso del presidente, que veo que me está diciendo que sí, con el permiso de todos, podemos agradecerle especialmente al invitado, ¿no? Al secretario de Política Universitaria de Argentina, porque su predisposición siempre, ya lo hemos dicho al principio, y hoy hemos revisado justamente lo que pasa en Argentina y contarles que hay un montón de gente viéndonos por el Facebook de Contúa, el de Fatún, el de Apuba, gente del continente y gente de Argentina, que mañana, a la misma hora, a las 6 de la tarde, por este medio, vamos a estar dialogando con tu colega Jimmy de Venezuela, con el ministro del Poder Popular para la Educación Superior, así es el cargo, Trompis, y con dirigentes sindicales de Venezuela, de nuestro sector, encabezado por Carlos López, que es el secretario general de la Federación. Así que muchas gracias a todos y a todas, les mando un abrazo muy grande, y creo que hemos hecho un buen conversatorio sobre la temática que nos encontraba. Muchas gracias. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, compañera Maritza, Nos vemos. Jorge, Walter.